En el gobierno de Pedro Sánchez se respira una gran preocupación porque el llamado efecto Feijóo se está empezando a dejar notar en el Partido Popular, mejorando sus expectativas electorales a costa de los socialistas, pero sin deteriorar a Vox. Las encuestas vuelven a augurar que en caso de celebrarse ahora unas elecciones generales, PP y Vox sumarían mayoría absoluta. Y eso se produce en un momento en que las relaciones entre ambas formaciones es especialmente bueno, tal como demuestra este abrazo que hemos visto hoy en las Cortes de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco y Juan García Gallardo rubricando ese acuerdo de gobierno en la sesión de investidura para el gobierno castellano-leonés. Una imagen que, según ha dicho Santiago Abascal, no es más que el preámbulo de una vocación de futuro a nivel nacional, lo cual, según ha dicho el presidente de Vox, les genera muchos enemigos. Y no le falta razón, porque hoy mismo las ministras de Sánchez ya han salido en tromba atacando a la extrema derecha y pidiendo cordones sanitarios contra las formaciones que consideran que no deben tener un lugar en nuestro arco parlamentario. Ya saben, más de lo mismo, porque cada vez que en la izquierda ven a alguna formación que puede tener más simpatías electorales que ellos, tratan de neutralizarla, diciendo que son todos unos fascistas. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Y saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Como saben, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que nos pueden ver desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil que nos puedan acompañar, si lo desean, todos los días. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Fernando Martínez Dalmau. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos vosotros. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Juan de Dios Dávila. ¿Qué tal, Juan de? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y también con nosotros Carlos Lacazi. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, Javier. Gracias también por estar con nosotros. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes una pequeña pregunta. ¿Tienes problemas de descanso, dificultades respiratorias? ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Ha llegado la nueva generación de regeneradores celulares y depuradores. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de los virus, las bacterias y las sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y pide información. Además, con un precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Lo has oído bien, un 50%. Llama ya al teléfono 676-646-178. Bioenergy. Mejora tu salud y la de tu familia. Emmanuel Macron y Marine Le Pen se disputarán el próximo día 24 de abril la presidencia de Francia. Ellos dos fueron los candidatos que superaron ayer la primera vuelta en los comicios tras obtener Macron un 28% de los votos y Le Pen un 24%. Es de suponer que la extrema izquierda, los comunistas, ecologistas y socialistas se unirán en el llamado Frente Republicano para apoyar a los conservadores de Macron y evitar así el avance de la derecha de Marine Le Pen. Los socialistas de Anne Hidalgo se hunden con apenas un 2% del voto, no llegan, al igual que el centro-derecha clásico de los republicanos, encabezados por Valérie Pécresse, que ni siquiera alcanza el 5%.
Macron pide el apoyo para la segunda vuelta, prometiendo inventar algo nuevo que satisfaga a otras sensibilidades. Y Marine Le Pen dice que lo que está en juego el día 24 es un nuevo modelo de sociedad. Estoy listo para inventar algo nuevo, para reunir diferentes convicciones y sensibilidades. Devolveré el orden a Francia dentro de 5 años para permitirle ocupar un lugar destacado en el siglo XXI, uno que sea prometedor y lleno de oportunidades. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo valora usted esta primera vuelta de las elecciones francesas que vimos ayer? Bueno, yo creo que el resultado es más o menos el esperado. Efectivamente, la distancia entre Macron y Marine Le Pen pues es bastante escasa, pero es lo que venían dando los principales sondeos, ¿no? De manera que todos vamos a tener que echar una moneda al viento y a ver qué es lo que sale, porque probablemente esté más reñido de lo que puede parecer. Hay que tener en cuenta que para Le Pen pues tiene asegurado el 7% de la derecha más extrema. Digamos que ella ha hecho grandes esfuerzos tiempo atrás pues para no aparecer como la ultraderecha con la que se tildaba a la opción de su padre. Ella ha hecho esos esfuerzos y entonces es una derecha, digamos, contundente, pero no es una ultraderecha. La ultraderecha ha sacado en este caso un 7% de los votos que irán probablemente para ella o seguramente para ella en su inmensa mayoría. Y todo se va a decidir, yo creo, con el voto antisistema, porque parte de ese voto antisistema es el de Mélenchon, ¿no? Si ese voto va en bloque a Macron, pues entonces todo estaría decidido, porque también va a tener evidentemente los votos el señor Macron de la derecha tradicional, que son escasos, y también del socialismo tradicional, que es igualmente escaso. El único problema que puede tener ahí es que Mélenchon efectivamente tiene un voto que es de izquierdas, pero también tiene un voto muy antisistema. Y en el mundo antisistema, y lo hemos visto con todas las revueltas que ha sufrido Francia en estos últimos años, consecuencia en parte de la forma de gobernar de Macron, que muchos de sus ciudadanos, de los ciudadanos franceses, consideran que ha sido excesivamente autoritarista, es muy probable, de hecho algunos sondeos internos vienen a dar la idea de que buena parte del electorado de Mélenchon podría pasarse también a Le Pen. Por tanto, me parece que el partido hay que jugarlo y que en este caso Macron no lo va a tener tan fácil como lo tuvo en las anteriores elecciones. Parece bastante significativa la caída de los partidos tradicionales, tanto los conservadores habituales, la derecha de siempre, de Valérie Pécresse, y el Partido Socialista de Anne Hidalgo, ¿no le parece? Completamente, es una debacle total y en vez de... Yo creo que aquí se llega fácilmente al argumento fácil de que, bueno, no, la ultraderecha, que es terrible, ¿cómo es posible que la gente vote? Usted lo que tiene que hacer es un análisis de por qué la gente está votando a una opción de derecha dura, como puede ser en este caso Marine Le Pen, y no a la derecha tradicional, porque a lo mejor los electores lo que han visto es que no se sienten reflejados en sus planteamientos, no llegan a la gente. Se dice también tradicionalmente que es que esta ultraderecha o derecha contundente, la de Marine Le Pen, pues que puede ser pues, muy populista. Bien, podría ser algo populista, como en su día probablemente lo fue De Gaulle, ¿no? Pero esto es algo que impregna a las opciones de derecha de toda la vida en Francia y, por tanto, no sería de extrañar que efectivamente una buena parte de la sociedad francesa se esté identificando con unos postulados que, al fin y al cabo, lo que vienen es a poner sobre la mesa problemas reales que tiene la gente. Si la derecha tradicional pues no quiere ver cuáles son los problemas que se derivan, por ejemplo, de la inmigración, y los ciudadanos sí que lo ven, pues al final, ¿qué ocurre? Que terminan votando a Marine Le Pen. Pero yo diría que, en cualquier caso, la opción de Marine Le Pen, insisto, no es la ultraderecha que significaba o que era la ultraderecha de su padre, que era efectivamente mucho más radical en todos los planteamientos. De hecho, pues su padre en algún momento incluso llegó a distanciarse mucho porque consideraba que era una opción muy light. Pero sí que es verdad que es una opción que sintoniza con muchos ciudadanos y está por ver qué es lo que va a ocurrir, porque yo creo que efectivamente parte de ese frente antisistema que se ha llevado el voto para Mélenchon
no está claro que vayan a ir a Macron. Muchos pueden ir a la abstención y una parte probablemente vaya también a Le Pen. Sin duda, Marine Le Pen ya no representa esa ultraderecha, se ha suavizado muchísimo más, está recogiendo el voto del descontento. Quizá esa extrema derecha sería Éric Zemmour, quien la está representando en este momento, que se ha convertido, sin embargo, en cuarta fuerza, igual que, como usted mencionaba, Jean-Luc Mélenchon, la izquierda más extrema, también se ha convertido en tercera. Parece ser que los extremismos van ganando terreno sobre esos partidos tradicionales más centrados, ¿no? Bueno, es que en circunstancias complicadas como las que estamos viviendo, por supuesto en Europa, pero también en todo el mundo, al final también la gente se polariza un poco. Eso puede ocurrir. Podías pensar que Macron era pues una opción, digamos que muy tranquila, pero lo que se ha visto en este tiempo es que Macron no ha gobernado haciendo un esfuerzo por llegar a acuerdos con los más diferentes sectores que se han manifestado en contra suya. Por tanto, también es verdad que hay un voto de castigo pues a esa manera de ejercer el poder. Y yo creo que al final, efectivamente, cuando las posiciones desde el punto de vista de la opinión pública se radicalizan, al final los votantes se radicalizan igualmente. Y es por eso que, ciertamente, opciones de toda la vida, como el Partido Socialista y la derecha tradicional, se han quedado en una posición francamente ridícula, lo cual no quiere decir que en unas elecciones legislativas vuelvan a tener fuerza, porque claro, son partidos, como ocurre en España con el Partido Socialista y el Partido Popular, que tienen una implantación territorial muy fuerte y, por tanto, es lógico que también en elecciones que no sean presidenciales, sino legislativas o locales, pues vuelvan a tener una fuerza mayor de la que han tenido en este caso. Pues segunda vuelta el próximo día 24, se da por hecho el triunfo de Emmanuel Macron, pero quién sabe, ¿nos puede dar alguna sorpresa Le Pen? Yo creo que el partido hay que verlo, se tiene que jugar y hay que verlo. Lo mismo que en las anteriores elecciones, la diferencia fue enorme porque había muchísimas personas que consideraban que de ninguna manera se podía votar a una opción considerada todavía entonces de ultraderecha como la de Marine Le Pen. Yo creo que ese San Benito de que es ultraderecha se lo ha quitado en parte y entonces a mí me da la sensación que puede haber mucho voto, desde luego de la derecha tradicional, pero también ese voto antisistema de Mélenchon que pudiera ir para Marine Le Pen. De manera que el partido hay que jugarlo. En este caso me parece que está mucho más reñido todo que en las anteriores elecciones y ya veremos qué es lo que ocurre. Pues veremos lo que ocurre. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Juan de Dios, ¿qué opinión le merece? Bueno, yo creo que lo que se está planteando en Francia, como habéis apuntado, es a una distancia entre los partidos políticos tradicionales que no están respondiendo a los retos actuales que tiene la sociedad. Y uno de ellos muy importante en Francia es el tema de la inmigración. Todo el tema de la multiculturalidad de las sociedades realmente se ha visto que ha fracasado, que se está gobernando para unas minorías que cada vez tienen más fuerza y que supone la disolución de la identidad de la Europa como la hemos conocido hasta ahora, y eso además luego, pues junto con una serie de medidas económicas, con toda la histeria esta ecológica que ha llevado también pues a tener una política energética que lo está sufriendo las clases medias y que lleva al empobrecimiento. Y desgraciadamente, pues el debate se está hurtando a las ideas, ¿no? Se está poniendo etiquetas, ¿no?, de extrema derecha o de extrema izquierda, cuando lo que hay que debatir son, oiga, ¿usted qué es lo que propone? ¿Por qué lo propone? Y eso es lo que la sociedad, de alguna manera, no solo en Francia, también en otros países europeos y por supuesto también en España, está pasando. Los partidos tradicionales desgraciadamente se han quedado estancados en mantenerse en el poder sin dar respuesta a problemas reales que hay en la sociedad. Don Fernando. Bueno, yo evidentemente de acuerdo contigo, absolutamente, es la hora de las ideas, no de las etiquetas, no de los partidos. Quiero entrar a desgranar muy rápidamente. Referente a Europa, ¿cuál es la idea? De Marine Le Pen es la Europa de las patrias, la que necesitamos en este momento frente a una Europa de los mercaderes donde prima más la prima de riesgo que los trabajadores y los miembros de cada país que patrocina Marine Le Pen, ¿no? Frente a la inmigración, mayor control de la inmigración, más una idea de fronteras mucho más permeables, por no decir casi abiertas, de una supuesta Agenda 2030 que pueda tener Macron, ¿no? La economía, evidentemente, primar los productos nacionales de cada país, repito, estamos en torno a las ideas.
frente a una agenda globalista 2030 de unas fronteras abiertas, de un Fondo Monetario Internacional que incide directamente al mercado europeo y al mercado común europeo. Referente a la sociedad, evidentemente, ahí hay tremendas diferencias, una política a favor de la vida, en contra del aborto y a favor de la familia, contra una política que se pueda acercar prácticamente a patrocinar el aborto y al invierno familiar y al invierno social que puede tener Francia. Y referente a la guerra, evidentemente hay un acercamiento muy favorable de Marine Le Pen para un posible entendimiento o en una posible mesa de negociación con Putin y con Ucrania, con Zelensky, que posiblemente Macron, que no deja de llevar la política de los Estados Unidos, o sea, de Biden y del lobby demócrata de Washington para adelante. Mi voto sería para Marine Le Pen. Don Carlos. Bueno, yo pienso que hay un dato que no se ha expuesto en el análisis inicial, y es la alta abstención que también en Francia se ha tenido, por encima del 25%. Solo en las elecciones de 2002 se fue al 28%, que fue el récord de abstención, pero en este caso es el segundo dato más alto de abstención. Y eso es un termómetro importante de ese hartazgo que representa la propia ciudadanía, no solo en Francia, también lo vemos en España, elecciones tras elecciones. Y ese hartazgo conecta directamente con la distancia que algunos políticos ponen, o los gobiernos ponen, frente a esas ideas que por el programa le prometen normalmente al electorado y luego se apartan en muchos casos de ellos. En Francia hay una polarización importante donde los partidos más tradicionales, ya se ha dicho, están perdiendo esa oportunidad de voto por parte del electorado y se van a posturas quizá, yo no diría quizá más radicales, aunque el ideario de algunos partidos puedan llevar ideas más radicales, sino que la gente precisamente busca ese acomodo, busca ese refugio en esos partidos que todavía no han tenido la oportunidad de gobernar y por tanto no les han traicionado, porque desde luego los partidos tradicionales y, por ejemplo, Macron, que es un político que los propios franceses en su mayoría dicen que es distante, que no se remanga con la problemática del día a día de las personas, de ese estado del bienestar, de esa economía, de ese paro, de ese problema de la inmigración. En definitiva, la gente se aleja, pero no es la gente la que se aleja del político, sino más bien el político de la gente. Razón por la cual, los partidos con otras propuestas que hasta ahora no han tenido la opción de ponerlas en práctica, suben en intención de voto. Es un termómetro importante porque no solo refleja una posición en Francia política, sino que nos abre como Europa. Por ahí pueden empezar a ir todos los países en los próximos años en sus propias claves internas. ¿Esto que estamos viendo en Francia es similar a lo que está ocurriendo ahora en España o es más similar a lo que ocurrió hace unos años cuando se rompió el bipartidismo y empezaron a aparecer partidos nuevos? Para mí, yo creo que son ideas nuevas. Repito, ideas nuevas. O sea, lo que le ha pasado al Partido Popular con el tremendo problema de Casado, lo que le puede pasar al Partido Socialista también, que es otro fake total, es lo que le está pasando precisamente al Partido Socialista francés, ¿no? Y creo que sí, evidentemente, y repito, fuera de las etiquetas, lo que quieran llamar, como quieran llamar, lo que no se entiende que es la extrema derecha, es la idea fuerza que existe en Europa, porque Europa necesita, repito, la Europa de las patrias, la Europa de las personas y la Europa de la economía productiva. Y entonces eso, con una pandemia que hemos tenido y con una crisis económica que tenemos en este momento, es lo necesario, y acabar con la guerra de Ucrania. Yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero yo creo que es una vuelta a los básicos. ¿Y cuál es la vuelta a los básicos? La vuelta a los básicos es que necesitamos niños, es que un país sin niños no tiene futuro, no es alegre, no es creativo, es la vuelta a la importancia de la familia, porque ahí es donde de verdad se desarrolla la persona, y se desarrolla la persona en libertad, sin que el Estado tenga que intervenir. Es la propia familia la que tiene los medios, la que tiene la libertad y la que puede educar desde el cariño a sus hijos. Es la vuelta a la idea de comunidad, de patria, de una justicia dentro de la economía
que nos fortalece como comunidad, en la que nos ayudamos. Es una vuelta a los básicos que desgraciadamente se han ido apartando en una locura frenética que lleva a romper tu ser, a romper tu esencia, a romper temas de sentido común que están volviendo, y están volviendo en todos los países, porque efectivamente la persona sigue siendo persona. La idea de dignidad que tiene Europa gracias a la fe cristiana lo tiene muy claro, y estamos en una situación en la que el globalismo nos está diciendo que tenemos que desindustrializar, que perder nosotros competitividad, que los productos son más baratos porque se están haciendo en países donde la explotación, incluso infantil, es habitual en la producción, con lo cual los precios son más bajos, para que una élite financiera y digital, y digo digital porque ha irrumpido en el monopolio o en el control de la economía 4, 5, 6 empresas del mundo digital que lo controlan todo, junto con estas oligarquías financieras, que tienen pingües beneficios a costa de la clase media y de la clase trabajadora de cada uno de los países. Entonces es una vuelta a los básicos en el que se dice, mira, si no es ni de izquierdas ni de derechas, es un tema de sentido común. Y ustedes lo que están planteando no es el sentido común, lo que ustedes están planteando es que son los perritos falderos de una oligarquía que está viviendo y está explotando y está esquilmando las naciones, y por supuesto donde el Estado, ¿no? Con todo el tema que estamos viviendo aquí en España con los impuestos, pues el Estado dice, vamos a crear el Estado del bienestar. No, vamos a crear el bienestar de las personas. Es que ustedes se están convirtiendo en un peligro para la supervivencia económica de las familias. Cuando el Estado se convierte en un enemigo de la supervivencia de las familias, pues pasa lo que está pasando, que la gente vuelve a los básicos y dice, mira, si es que yo no soy ni de izquierdas ni de derechas, yo soy de sentido común. Es lo que está pasando con Vox aquí y lo que está pasando en otros muchos países de Europa. Y junto con estos básicos que comentas, Juan de Dios, está el tema, insisto, de esa partitocracia que en toda Europa, no solo en España, cada vez es más alejada de esos básicos que tú denominas, que al final son los problemas diarios de los ciudadanos, y que si no se atienden, pues lógicamente tiene una penalización, y en esto, como preguntaba el director, yo sí veo ese símil, esa analogía de lo que ha ocurrido en esta primera vuelta en Francia con el castigo a los partidos más tradicionales con España, porque en España durante muchos años hemos vivido en ese supuesto estado del bienestar. Quito el supuesto en unos primeros años, en una primera etapa, pero después los partidos se han aprovechado también de ese estado de bienestar para sacar todo el jugo posible a los bolsillos de los españoles para exprimirnos y finalmente hacer políticas sociales de las migajas que van quedando, y encima tenemos que dar las gracias. Pues eso, la sociedad en España, en Francia y en cualquier país de la Unión Europea está ya muy harta, y es verdad que yo creo que el modelo clásico político, hablo no de los valores que tú ponías en representación, pero sí del modelo clásico de esa política que exprime a sus ciudadanos, está la gente ya muy harta, y por eso busca o abstenerse, y por eso sube la abstención, que eso es un castigo para todos los políticos, o votar a opciones políticas que todavía no han pisado gobierno y que a lo mejor pues es una posibilidad, ¿no? Lo que pasa es que curiosamente también este bipartidismo que hay aquí en España y que en Francia también lo había, es curioso cómo de repente se une ese bipartidismo, o hay corrientes para que se una ese bipartidismo en contra de las opciones nuevas. Claro, es decir, es como un mantenimiento del statu quo, ¿no? Claro. Eso es. Claro. Sean denominados de derechas o de izquierdas, pero se unen de repente. Lo que pasa es que se alejan de dos ideas fundamentales, que son la justicia social que trae precisamente esta nueva época y estas nuevas ideas, porque se gobierna, como tú muy bien dices, para las personas, para el pequeño y mediano empresario, para el 90% de los que somos pymes, para el autónomo, para el trabajador del campo, de los que hemos tenido, para el trabajador de los transportes, para la pesca y para todos aquellos que son los núcleos productivos de la nación. Se trae la idea de la patria, de la justicia social a través de la nación, y trae la idea de una Europa junta, de una Europa que produce directamente para la propia Europa, no para terceros mercados que están intervenidos además por economías y por agendas 2030 o 2050. Esa es la realidad, esos son los valores. Por eso a mí no me cabe la menor duda, yo sí votaría a Marine Le Pen.
Pero si se fijan, este fenómeno se ha dado en Europa en los últimos 8 o 10 años, este nacimiento de estas llamadas derechas identitarias que van ganando apoyo electoral. El fenómeno de Le Pen hace ya años que se viene gestando, pero no llega nunca al poder. Pasó en Alemania, pasó en Austria. Únicamente Viktor Orbán, en Hungría, consiguió consolidarse con un gobierno de esas características. Es decir, ese descontento social, esa falta de atención a la sociedad que usted decía, en Francia lo hemos visto con los chalecos amarillos, por ejemplo, el descontento, genera este tipo de opciones, pero que difícilmente acaban llegando al poder en estos países. Bueno, porque ahí, Javier, hay un fantasma reciente que está representado por lo que sí fue, yo diría, no extrema derecha, sino unos asesinos, que fueron los nazis alemanes o los comunistas del comunismo, de los precisamente herederos de lo que pueda ser las tendencias más radicales de Rusia, ¿no? Es decir, que está usted reconociendo que se combaten a esos nuevos movimientos porque agitan el espantajo de la extrema derecha y del fascismo. Pero efectivamente, pero porque traen esos fantasmas, pero que yo creo que los partidos tradicionales abusan también en echar a la espalda de estos nuevos partidos. Porque ¿a quién beneficia agitar ese espantajo? Está claro. A los partidos de siempre. Por eso digo que yo creo que sería incluso bueno que llegaran partidos de nuevo cuño para que gobiernen y que la gente vea realmente si hay o no ese temor. Claro, se dirá que la postura es arriesgada, porque dice ya, bueno, una vez dentro, si creemos en la democracia hay que creer hasta el final, porque si no, entonces no derribaríamos nunca a la partitocracia actual. Y en segundo lugar, el ejemplo que ha puesto Dalmau es cierto, ahí está Orbán, que en principio ya ha llegado al poder y están encantados con él, ¿no? Tendremos que ver, pero... Y mire cómo se le ataca desde el conjunto de Europa. Y se le ataca desde todos los frentes. Para eso vamos a tener siempre que estar acostumbrando a que los partidos tradicionales, Carlos, no quieran esos nuevos modelos. Yo creo que aquí el problema es un problema internacional. Lo hemos tenido en Estados Unidos. Es el establishment. Siempre hay un establishment donde detrás de ello hay unos poderes económicos que sabemos todo el mundo por dónde van, y le ha pasado a Trump, igual que le pasó al Tea Party, igual que está pasando. Impiden cualquier avance social o cualquier avance de la idea de nación. Y esa es la confrontación real. Ese establishment de la gente que no quiere que la idea del individualismo, de la meritocracia y del trabajo triunfe frente a un establishment económico y de un igualitarismo que no va a ningún lado, que es la ruina, Fernando, de toda sociedad. Estoy de acuerdo, Fernando, pero por eso decía que en el momento en el que se logre pasar ese umbral y entren esos nuevos partidos de nuevo cuño y empiecen a desplegar sus propuestas políticas en lo económico, en lo social, en los valores de familia, etcétera, y la gente vea que no hay, o que veamos, porque yo estoy a la expectativa también de ello, pero de lo que yo sí estoy muy harto y me siento muy harto y conecto mucho con el electorado de la abstención, es en las propuestas tradicionales que, insisto, solo han servido o están sirviendo para chupar la sangre de lo que ellos, yo creo que piensan que en vez de ciudadanos somos súbditos al interés de las clases políticas, ¿no? Y que nos utilizan cada 4 años para sacarnos todo el beneficio posible vía impuestos. Esto se tiene que acabar, porque ese modelo para mí sí que está agotado. Y el que tiene que venir son modelos en el que pueda anteponer, como decís, a las personas los intereses de las naciones antes que de los partidistas, ¿no? Entonces pienso que cuando haya ese cambio de modelo veremos realmente si es una alternativa seria o pueden traicionarnos, porque yo soy escéptico, hasta que no lo vea no lo crea, y yo lo que sí creo es que ahora mismo tradicionalmente los partidos, no solo en Francia sino aquí en España, más tradicionales, es un modelo totalmente agotado que solo sirven en la mayoría de los casos para sus propios intereses. Yo ahí, fíjate, creo, y que tenemos el ejemplo en Hungría y también en Polonia. En Polonia también se le está atacando desde un establishment, desde un poder financiero global, que desde luego lo último que quiere es el valor de la persona, cosa que el concepto de patria
no puede haber patria sin justicia, o sea, no puede haber patria sin justicia social, no puede haber patria sin un desarrollo económico y de bienestar realmente de la gente. Sin embargo, en un globalismo, pues tú no dejas de ser, no formas parte de ninguna comunidad, eres un elemento productivo, eres un engranaje del sistema. Y se están, oye, pues y es lógico también, ¿no?, que se rebelan contra este movimiento que está habiendo en los distintos países europeos y en España sin duda alguna, porque ven peligrar y ven que la persona va teniendo cada vez más fuerza frente a unas canonjías o a unos privilegios de unos pocos que están, bueno, pues decidiendo el futuro de muchos. ¿Y en qué se nota? En que no hay un debate de ideas, en que solamente hay un insulto diciendo que eres de extrema derecha, que dices, bueno, ¿qué significa ser de extrema derecha? Que defiendo la familia, que defiendo la vida, que defiendo la justicia social, que defiendo la unidad de España. ¿Dónde está y por qué eso es de extrema derecha? Porque yo creo que el 99% de los españoles, pues bueno, valoramos mucho nuestra familia, o valoramos la familia, evidentemente valoramos la vida porque estamos aquí y en fin, yo creo que el insulto, como hoy está, bueno, pues en estos partidos tradicionales, no deja de mostrar el miedo al debate real sobre las ideas y sobre los problemas reales de las personas. Y también sí. Para acabar, hay que decir que es que precisamente esta izquierda y mucho de esta agenda ha ido acabando precisamente físicamente, me refiero a la izquierda, con todos aquellos que han tenido estas ideas. Vosotros lo habéis sufrido, cómo os han apedreado, han utilizado la violencia y están utilizando todo lo que puedan, por no hablar. Tú también eres de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Bueno, no soy de la asociación, soy víctima. O víctima del terrorismo. Directamente. Sí. Ese es el mayor ejemplo que tenemos. No, sí, pues mira, Fernando, iba a concluir por mi parte diciendo que es curioso cuando hablamos de lo de los fantasmas, pero aquí en España no ha dolido prendas que entren partidos, por ejemplo, como los herederos de los que pegaban esos tiros por la nuca, y aquí no ha habido mucho fantasma que airear. Directamente han entrado por la puerta del Congreso bien abierta y se han sentado los señores de Bildu allí para gobernar. Y aquí yo no he oído decir tantas etiquetas, insultos y demás, bueno, tantas no, ninguna, por parte de pues la izquierda, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? De que no entre aquellos valores o principios que no gustan, porque saben que entrando esos valores o esos principios puede peligrar pues todo el ideario, y más allá que el ideario, su propia posición dentro del gobierno y dentro de, bueno, pues todo lo que decíamos antes, que siguen chupando de los ciudadanos, pues a lo mejor por ahí es donde yo veo una posibilidad que si entran partidos nuevos puede de una vez equilibrarse este juego, sobre todo en beneficio de los españoles, ¿no? Pues eso sí que nos lo tenemos que hacer mirar, que entre en nuestro panorama político partidos que son albaceas del terrorismo de ETA o que son del populismo, herederos de ese comunismo que hasta el Parlamento Europeo ha condenado por sus crímenes a lo largo de la historia, y que aquí, sin embargo, no pase absolutamente nada, se les pretenda blanquear todo tipo de pasado y hasta presente, y que, sin embargo, sí se enarbolen espantajos contra otras formaciones absolutamente democráticas. En fin, una pequeña pausa y seguimos con este mismo asunto, porque esto que ha ocurrido en Francia, que está pasando, este fenómeno que se está produciendo en Europa, preocupa y mucho en Moncloa, donde Pedro Sánchez ve peligrar sus opciones y, a juzgar por lo que estamos viendo en las encuestas, no va desencaminado a la hora de estar preocupado. Una pausa y les contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación,
o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar unos 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El efecto Feijóo empieza a dejarse notar en el Partido Popular. Según una encuesta publicada ayer por OK Diario, el PP crece electoralmente a costa del PSOE y contiene el avance de Vox, pero no lo deteriora. Los populares obtienen 95 escaños, a uno de los socialistas, y Vox sigue creciendo, alcanza 82, con lo que el bloque de centro-derecha sumaría 177, uno más de la mayoría absoluta. El sondeo muestra que en unas elecciones generales, en la circunscripción de Madrid, el partido más votado sería Vox, obteniendo 11 de los 37 escaños que corresponden a esta provincia, frente a 10 del PP y 9 del PSOE. Vox también superaría al PP en Barcelona, así como en Málaga, Cádiz, Almería y Huelva. Feijóo, siguiendo en Andalucía, se impondría en Jaén y ambos partidos empatarían en Sevilla, Granada y Córdoba. Otro sondeo, el del Periódico de Cataluña, ofrece unos resultados diferentes, pero también interesantes de analizar. Le otorga al PP entre 118 y 121,
por encima de los 107 o 110 del PSOE, y que sumados a los 54 o 56 de Vox, llegarían a los 172 o 177, también en el entorno de los 176 de la mayoría absoluta. Y la encuesta de hoy de ABC no ofrece resultados electorales, sino ganas de que se celebren esas elecciones. El 62% de los españoles expresa su deseo de que haya un cambio de gobierno y el 53% dice que se celebren ya esos comicios. Don Fernando, ¿cómo lo interpreta usted? Bueno, lo interpreto en la misma clave que estábamos interpretando las elecciones en Francia, ¿no? Con esto quiero decir que este gobierno está agotado, ya no hay más tiempo de descuento y el final del partido tendría que ser ya, cosa que no va a ser, va a gobernar hasta el final, tenemos una cumbre de la Unión Europea y de la OTAN aquí y que va a agotar absolutamente, o sea, nos va todavía a exprimir todavía más con esta cuestión económica que es la inflación, que el Estado está recaudando muchísimo más, y es evidente que bueno, lo primero que hay que decir que el partido hay que jugarlo, como muy bien decía el señor Vera antes, ¿no? También tenemos que jugar este partido, todavía no hay una clara definición de esa mayoría absoluta de 176, que ojalá llegue y cuanto antes mejor, pero lo que sí veo muy lejos son las elecciones. Entiendo que ese 62% que pronostica el diario ABC y en otras encuestas también aparecen así, es cierto que la mayoría ya no es de la izquierda, es cierto que la mayoría ya no quiere a la izquierda porque no sabe gobernar, y es cierto que la mayoría, ya no hablo del 62%, sino la mayoría no quiere un futuro de izquierdas, pero representa también un problema que no vaya a haber unas elecciones inmediatas. ¿Por qué? Porque el deterioro de la economía, el deterioro social y el deterioro del gobierno y de nuestras comunidades autónomas, repito, y de nuestras comunidades autónomas, cada vez es más notorio. Para mí, ¿qué representa todo esto? Pues es evidente, hay que seguir luchando, el esfuerzo es constante, hay que acabar con la izquierda no representa nada más que lo que antes hemos dicho, y encima tenemos la violencia de la izquierda en España, porque la violencia de la izquierda en España también la vamos a sufrir, y se sufre cuando a una persona se acerca a la universidad y se enfrenta a 200 o 300 energúmenos que no le dejan dar una conferencia. Eso es violencia, señores, y eso es la violencia de la izquierda, y contra eso hay que luchar y hay que acabar. Lo importante de todo esto es que no van a poder con nosotros porque en nosotros o en estas ideas reside la verdad de lo que representa la nación. Bueno, yo creo que la tendencia es muy clara y que evidentemente yo creo que cada día que pasa el PSOE se va deteriorando. ¿Por qué se va deteriorando? Pues porque las decisiones tomadas y las no tomadas son equivocadas. Y son profundamente dañinas. Y son profundamente dañinas en la vida real, no en el mundo de Walt Disney en el que parece que quiere vivir Pedro Sánchez. La realidad se está imponiendo. Yo creo que eso va a ir avanzando. Y sin duda alguna la alternativa en un momento crítico. Y digo alternativa porque evidentemente tanto Partido Popular como Vox tienen puntos que son comunes, pero tienen muchos puntos que son también muy diferentes. Pero es que en la situación en la que estamos hoy en día es una situación de emergencia absoluta. O sea, es una situación en la que la inflación, el riesgo de esta inflación, estamos al borde. Con bajada de nuestro crecimiento, de nuestro PIB y con incremento de la inflación, donde además bueno, pues el coste energético pues nos está llevando realmente a la paralización de la industria nacional y también evidentemente a nuestro sector primario, a la agricultura, a los ganaderos, a nuestros pescadores. Estamos llegando a una situación límite. Hemos visto en la última semana la traición de Pedro Sánchez con el rey de Marruecos. Es decir, sí, ahora entraremos en detalle. Que es todo aquello que se haya podido hablar, que no ha llevado al Congreso, que él ha decidido y que falta transparencia para saber de todo lo que se ha hablado y de toda la agenda que se ha hablado. Es decir, estamos en una situación realmente crítica en la que hay que unirse inmediatamente para expulsar a este tumor cancerígeno que tenemos, que cada día que pasa él va perdiendo apoyo, pero también cada día que pasa va destruyendo más el bienestar de los españoles y bueno, pues España como nación, ¿no? Es evidente que yo creo que la inmensa mayoría
no sé decir inmensa mayoría, o al menos sí una mayoría bastante ruidosa ya quiere cambio. Cuando digo ruidosa es porque la gente, los ciudadanos, las personas en España nos hemos portado excesivamente bien para lo que tendría que haber sido pues el grado de crispación de todos estos años de un gobierno en el que nos ha, yo diría, como una pisonadora, pasado por encima de nuestros esfuerzos como trabajadores, como autónomos, como pymes, como sociedad que no puede respirar ya más porque tiene una losa enorme por dos vías, por la vía de esos impuestos confiscatorios y esa presión fiscal que es del todo abusiva, y por la vía de dónde van a parar esos impuestos, porque si viéramos que con esos impuestos se canalizan ya no políticas sociales, que desde luego también, pero sí muchas de las políticas que en lo económico pudieran ser productivas para el corto o medio plazo, pues casi que lo daríamos por bien empleado, ¿no? Es un esfuerzo colectivo para un bien colectivo a su vez, pero es que vemos que nuestro esfuerzo se va por una cañería que se llama chiringuitos, por una especie de no sé cómo denominarlo, pero al final es una administración totalmente sobredimensionada de cosas superfluas y de ideas que no tienen retorno ninguno, más allá de seguir comprando voluntades para que el gobierno siga estando donde está, y por tanto todo eso la gente está ya muy harta, como digo, y por tanto un cambio se está pidiendo. ¿Qué ocurre con ese cambio que se está pidiendo? Pues como antes yo decía en el primer bloque también, que el español de a pie también está, o estamos muy desencantados de la clase política, y también hay que decirlo, porque si fuera claro que viéramos unos políticos que vienen con unas promesas y las van a cumplir, yo estoy seguro que Pedro Sánchez no duraría ni un telediario más aquí. Habría claramente una mayoría ahí sí absoluta, y no de dos partidos pactando, sino de un solo partido que llegara con una promesa a cumplir de cambio. Pero lo que ocurre es que estamos muy desengañados con la clase política, y hay que decirlo también, porque prometen y a los 4 años se olvidan de uno y hacen lo contrario a lo que llevaban en el programa, razón por la que el propio Partido Popular en una etapa pues también perdió parte de su electorado, que se fue a otra opción política de la que ahora puede llegar a pactar para volver a gobernar. Ese gobierno de pacto, ese posible gobierno de pacto, si se produce, tiene que ser sobre todo muy fiel con el electorado, y tiene que tener una premisa clara, que no, la sociedad está ya muy harta de los engaños y de las promesas incumplidas de los políticos. El que llega pactando, uno de los que llegue pactando, que será Vox, llegará de nuevas, no ha gobernado, ahora lo va a hacer por primera vez en este pacto, ¿no?, en Castilla y León, pero a nivel nacional obviamente no. Si llega, tiene que llegar con una premisa clara de que al electorado no se le puede engañar, porque si se le engaña quedaremos tan huérfanos de una opción política que ahí daría inquietud pensar qué habría después, porque si ya todas las opciones políticas nos han fracasado, no sé qué vamos a tener después. Por tanto, creo y pienso que más allá de que este gobierno creo que sí que está, como tú decías, en tiempo más que de descuento, y que yo pienso que la opción política está agotada, a no ser que haya otro cisne negro y que lo puedan aprovechar, ya saben ustedes, la culpa de Putin, del volcán de La Palma, de la Filomena o de quien pase por ahí, pero no le quedarán muchos cisnes negros más, a no ser que se inventen otro gordo. Por tanto, creo que el cambio está. Ahora, el cambio, no solo quiero un cambio, hablo ahora por mí y por muchos de los que yo cada día me reúno con ellos y charlamos y hacemos coloquios, ¿no? La gente lo que quiere es ver un partido político que venga con una promesa electoral y que confía y pueda confiar en ella porque no le vaya a traicionar. Si eso se da, yo creo que ese partido en España puede tener una estabilidad de largos años que esperemos por el bien de todos que sea de prosperidad y de bienestar. Pues yo creo en eso que vamos entonces por buen camino, porque la primera prueba para que vean que nosotros no engañamos es que decimos las cosas muy claras y sufrimos las consecuencias de decir eso tan claro, que nos apedrean en la única campaña en la que no ha habido violencia, la única,
O sea, estoy hablando que en Madrid ha habido violencia, hablo que en Andalucía hubo violencia, hablo que en mi querida tierra vasca no les cuento la violencia que hay latente. En Cataluña ha habido violencia. En las únicas elecciones en las que hemos podido salir a la calle sin recibir pedradas o cosas peores que han pasado, ha sido en Castilla y León. Ha sido lo único. Eso es una muestra. Lo que quiero decir es que asumimos las consecuencias de que el mensaje que nosotros decimos, nuestras ideas, que no son para nada para imponer, nosotros queremos el debate de las ideas. Pero desgraciadamente cuando nosotros decimos esas ideas lo que recibimos son pedradas, cócteles molotov, botellas volando, bueno, de todo. Ha habido hasta lavadoras, he visto, que tiraban desde en Sestao, que tiraban desde las casas, lavadoras, o sea, que le da a alguien y lo mata. Entonces, lo que quiero decir es, nosotros estamos asumiendo las consecuencias y nos las asumimos porque cuando realmente tengamos la capacidad de cambiar las cosas no lo vayamos a hacer. Pero evidentemente, sí que les digo también una cosa, el primer objetivo es que hay que echar del gobierno de España a un mentiroso, a un traidor, y habrá que ver en los juzgados si además con gente que ha metido la mano en la caja. Pero también tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante, y voy a los hechos, y los hechos son incontestables. En algunos sitios, no quiero decir dónde, pero en la Comunidad Valenciana se ha votado sí, habéis votado sí a la Ley de Memoria Histórica o a la Ley de Memoria Democrática. Con eso tenéis que acabar, porque eso es otra de las mentiras más de este gobierno, de esta Agenda 2030. Esto no puede ser, esto no puede ocurrir. Estamos hablando de la política nueva, estamos hablando del nuevo orden del hombre, de la sociedad y de la nación. Entonces, claro, estas cosas tienen que acabar, tenéis que acabar con todas estas cuestiones. Yo, la verdad es que sinceramente, y no está bien que lo diga, pero desconozco esa votación. Yo lo que sí que os puedo asegurar es que en Guipúzcoa la ley de memoria histórica, o sea, una ley que impone un relato que además se basa en una mentira, pero vamos, el primer, ni hablar, o sea, no vamos a transigir con eso, pero también os digo una cosa, lo primero es que haya libertad en las provincias vascongadas, y en eso estamos. Desconozco esa votación, me deja... Ayuntamiento de Castellón, te lo digo. Bueno, en cualquier caso va en la línea de lo que decíamos aquí. Hay idearios y hay contratos que debieran de ser además firmados. Esto es una cuestión que en ningún partido nunca, desde que estamos en democracia, en transición hasta nuestros días, se ha planteado de forma seria, quizá porque a los políticos no les convenga. Pero yo es que plantearía aquel programa electoral que lleve cada grupo político como un contrato a firmar con el electorado. Y si hay puntos que luego se traicionan, pues a las consecuencias haya que remitirse, es decir, pues oiga, usted entonces deje paso al siguiente o usted me indemniza en base a no sé qué cuestión se podría establecer. Pero en definitiva yo creo que es el contrato más importante que podamos tener en una sociedad democrática. Más allá de que yo he echado la papeleta en la urna y usted, señor político, se ha sentado en el escaño que me va a representar, si usted, señor político, llevaba un programa electoral que luego no cumple, alguna responsabilidad debiera tener. Pero, don Carlos, resulta que la política es el único negocio en el que no existe el incumplimiento de contrato. Claro, se promete, no se cumple y no pasa nada. Pues si realmente unas promesas electorales, una vez un partido llega al gobierno, las incumple, debería existir efectivamente un mecanismo para decir incumplimiento de contrato, fuera, el siguiente. Así y debiera entonces ser, menos mentiras habría, ¿no? Así debiera ser. Y en cualquier caso, hombre, la consecuencia precisamente sí tiene un dato, y es el dato que antes decíamos de la abstención. Porque cada vez que un político, que un grupo político, un partido político incumple esa promesa que llevaba, el electorado, hay electorado que es muy fiel y muy fanático, incluso diría yo, que suele ser más el de la izquierda, que ya le puede hacer todas las barrabasadas del mundo, que le seguirá votando por aquello de la lucha de clases o no se sabe el qué cuestión. Pero hay una mayoría importante también de españoles, entre los que yo mismo me encuentro, pues que yo no tendría o no me dolería en prendas en votar un partido político u otro en función del cumplimiento de las promesas que haya establecido. Y al contrario, si me ha engañado una vez, pues para la siguiente yo aprendo, ¿no? Y no le voto. Alguna consecuencia tiene que haber. La abstención es una de ellas, que sube cada vez más, pero la abstención es muy peligrosa porque al final
¿quién va a representar las ideas del pueblo? Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que es que creo que hay algo muy importante que en España no se ha desarrollado mucho y creo que es vital, que es la sociedad civil. Creo que es esencial. ¿Por qué? Porque si toda la representación de tus ideas, de las mías, de los que estamos aquí en esta mesa, de los que nos están viendo, solamente tiene como único canal de representación el partido político, nos pasa lo que nos ha pasado hasta ahora, que a petición del mal menor y porque no había una alternativa de otro partido, porque es complicadísimo, no sabéis lo complicado que ha sido levantar Vox, pero complicadísimo, o sea, el sistema inmunológico de la partitocracia se activa, y lo estamos viendo pues en esa unión de izquierda y derecha que quieren expulsar a todo aquello que sea nuevo. El sistema inmunológico partitocrático se une para expulsar nuevas opciones. Entonces, ¿cuál es la garantía? No son solamente los partidos políticos, es la sociedad civil que tiene que estar muy fuerte, y esos son los que tienen que estar exigiendo y marcándole el paso al cumplimiento de las promesas electorales. Interesante asunto, hemos de seguir hablando de esto, pero primero vamos a desviarnos por un momento para hablarles de esa decisión de Pedro Sánchez de entregar el Sáhara a Marruecos, y que no hace más que provocar más y más reacciones. Ya sabemos que Argelia nos va a castigar subiéndonos el precio del gas, pero es que este fin de semana hemos sabido que el Frente Polisario rompe sus relaciones con el gobierno español. ¿Qué quiere decir eso? No lo sabemos exactamente, pero vamos a tratar de analizarlo. Será tras una pequeña pausa, pero antes, si me permiten, quiero presentarles el magnífico colchón del que todo el mundo está hablando. Les estoy hablando, por supuesto, de Sensu Exclusive, un colchón con ultra tecnología que va a conseguir que el descanso sea de verdad, porque no se trata de dormir, se trata de descansar. Con su capa viscoelástica multi-air de poro abierto que le otorga una mayor transpiración, con su núcleo HR, un material de alta resistencia que le da una mayor durabilidad al colchón, y con sus tratamientos antialérgicos, sanitarios y bacterianos. Si quiere usted adquirir este fabuloso colchón, llame al teléfono 900-730-101. Pruébelo el tiempo que lo necesite. Si no le gusta, le cambian el colchón. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida, con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño.
Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural.